Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Año de la Fe, miércoles de la primera semana del tiempo ordinario, 16 de enero, día de audiencia general. Un grande y fraterno abrazo de bienvenida a esta nueva edición informativa de Radio Vaticano, con ustedes desde el Estudio 2 en directo vía satélite, Tommaso Palotino en la dirección técnica y con la redacción, quien les habla y conduce este informativo, Patricia Jauregui Romero. Hoy, entre los numerosos santos y beatos que la Iglesia recuerda, traemos a la memoria a 5 mártires del siglo XIII, miembros de la Orden de los Frailes Menores, los franciscanos, que en la ciudad de Marrakech, en el Magreb, hoy Marruecos, enviados por San Francisco para anunciar el Evangelio a los musulmanes, fueron apresados y trasladados precisamente a Marrakech, donde les ajusticiaron por orden del príncipe de los sarracenos. Los nombres de estos santos mártires son Berardo, Otón y Pedro, que eran presbíteros, y Acurcio y Ayuto, que eran religiosos. Los invitamos a visitar la página web santopedia.com. Sigan los temas informativos de esta edición. Si queremos ver el rostro de Dios, aquel rostro que da sentido, fuerza y serenidad a nuestro camino, debemos seguir a Cristo, lo dijo el Papa esta mañana en su catequesis semanal, la crónica con las palabras de su santidad en nuestro idioma y en italiano. Del 18 al 25 de enero se celebra en el hemisferio norte la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y el Papa nos invitó a rezar por esta intención. Como todos los días, pero siendo miércoles con mayor razón desde nuestro micrófono, daremos voz a los fieles que hablan nuestro idioma y que visitan Roma y el Vaticano. Sean todos nuevamente bienvenidos. La actividad del Papa es noticia. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con l'insegno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Si queremos ver el rostro de Dios, aquel rostro que da sentido, fuerza y serenidad a nuestro camino, debemos seguir a Cristo, lo dijo el Papa a los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano para la tradicional audiencia general de este miércoles, y subrayó que la entera existencia debe estar orientada al encuentro con Cristo, y en ella un lugar central lo debe tener también el amor hacia el prójimo, aquel amor que, a la luz del crucifijo, nos hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre, en el débil y en el que sufre. Jesús, dijo el Papa, nos muestra el rostro de Dios y nos hace conocer el nombre de Dios. El Señor, en efecto, mediante la historia de la salvación, se revela progresivamente al hombre y lo hace inicialmente a través de mediadores, como Moisés, los profetas y los jueces que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza y mantienen alerta la espera de la realización plena y definitiva de las promesas divinas. Así, hasta la novedad presentada en la gruta de Belén, porque, como dijo el Papa en Jesús de Nazaret, Dios visita a su pueblo, visita a la humanidad, en un modo que va más allá de cualquier expectativa. Manda a su Hijo unigénito que se hace hombre. Jesús, concluyó Benedicto XVI, no nos dice algo de Dios, no habla simplemente del Padre, sino que nos revela el rostro de Dios. Escuchemos la lectura del Evangelio que dio pie a la reflexión del Santo Padre esta mañana en el aula Pablo VI del Vaticano, seguida por la información con Raúl Cabrera y Cecilia de Málac. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Felipe a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Palabra del Señor. Y este fue el resumen de la catequesis del Papa y sus saludos en nuestro idioma. Queridos hermanos y hermanas, la historia de la salvación es la historia de la relación de Dios
que se revela al hombre progresivamente. Para esta obra, que inicia con la llamada de Abraham, se sirve de mediadores como Moisés, los profetas y los jueces, que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza y conservan la expectación plena y definitiva de las promesas divinas. Es un largo camino en el que el Señor se deja conocer, se revela a sí mismo, entra en la historia con hechos y palabras. Con la encarnación, el rostro de Dios se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Jesús inaugura en la historia un nuevo modo de presencia de Dios, porque quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Él es el mediador de la nueva y eterna alianza. En Él encontramos a Dios, al que podemos invocar con el nombre de Abba Padre, y por Él que nos viene dada la salvación. Si queremos ver el rostro de Dios, aquel rostro que da sentido, solidez y serenidad a nuestro camino, debemos seguir a Cristo. Saludo a los fieles de lengua española, provenientes de España y Latinoamérica. Invito a todos a escuchar la palabra y a participar en la Eucaristía, en donde se manifiesta especialmente el rostro de Cristo. Así crecerá nuestro amor y podemos también reconocer al Señor en Él que sufre y en el pobre. Muchas gracias. Y en su catequesis central en italiano, Benedicto XVI recordó que durante el período navideño celebramos el misterio de la Encarnación como la culminación de la gradual autorrevelación de Dios a Israel, mediada por grandes figuras bíblicas como Moisés y los profetas, que mantienen viva la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios. El Antiguo Testamento ci narra come Dio, dopo la creazione. El Antiguo Testamento nos dice cómo Dios, después de la creación, a pesar del pecado original y de la arrogancia del hombre, de querer ponerse en el lugar de su Creador, vuelve a ofrecer la posibilidad de su amistad, sobre todo a través de la alianza con Abraham y el camino de un pueblo pequeño, el de Israel, que Él elige no con criterios de poder terrenal, sino simplemente por amor. En la Santa Navidad, puntualizó el Papa, la revelación de Dios llega a su culmen. En Jesús de Nazaret, Dios visita realmente el suo pueblo. En Jesús de Nazaret, Dios visita realmente a su pueblo, visita a la humanidad de una manera que va más allá de todas las expectativas. Envía a su Hijo unigénito, Dios mismo se hace hombre. Jesús no nos dice algo acerca de Dios, no habla simplemente del Padre, sino que es revelación de Dios, porque es Dios, nos revela el rostro de Dios. En el prólogo de su Evangelio, Juan escribe: nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Es Lui que lo ha revelado. Benedicto XVI reiteró que en todo el Antiguo Testamento se encuentra bien presente el tema de la búsqueda del rostro de Dios. La historia de la salvación es la historia de esta relación de Dios que se revela progresivamente al hombre, que da a conocer su rostro. Lo splendore del volto divino è la fonte della vita. El esplendor del rostro divino es la fuente de la vida, es lo que permite ver la realidad. La luz de su rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura a la que está enlazado de forma muy especial el tema del rostro de Dios. Se trata de Moisés, aquel al que Dios elige para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, donarle la ley de la alianza y guiarlo a la tierra prometida. Donarle la ley de la alianza y guiarlo a la tierra promesa. En Jesús, continuó diciendo el pontífice, también la mediación entre Dios y el hombre encuentra su plenitud. Para nosotros, la Eucaristía es la gran escuela en la que aprendemos a ver el rostro de Dios,
entramos en contacto personal con Él y al mismo tiempo aprendemos a dirigir la mirada hacia el momento final de la historia, cuando Él nos colmará con la luz de su rostro. Importante che seguiamo Cristo non solo nel momento nel quale abbiamo bisogno e quando troviamo un spazio nelle nostre occupazioni quotidiane, ma con la nostra vita. Es importante que sigamos a Cristo, pero no solo cuando lo necesitamos y cuando encontramos un espacio de tiempo entre los miles quehaceres de cada día, sino con nuestra vida. Toda nuestra existencia debe estar orientada al encuentro con Él, al amor hacia Él, y en ella el amor al prójimo debe tener asimismo un lugar central, ese amor que, a la luz del crucificado, nos hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre, en el débil y en el que sufre. Ello es posible solo si el verdadero rostro de Jesús se nos ha vuelto familiar en la escucha de su palabra, en el diálogo interior con su palabra, para que lo podamos encontrar a Él verdaderamente y, naturalmente, en el misterio de la Eucaristía. Nel mistero della Eucaristía. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y al final de la catequesis el Papa realizó el siguiente llamamiento. Ante la inminente semana de oración por la unidad de los cristianos, el Papa invita a rezar. Dopodomani, venerdì 18 gennaio, inizia la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest'anno ha come tema quel che il Signore esige da noi, ispirata a un passo del profeta Michea. Pasado mañana, viernes 18 de enero, comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene como tema lo que el Señor exige de nosotros, inspirado en un pasaje del profeta Miqueas. Invito tutti a pregare, chiedendo con insistenza a Dio il grande dono dell'unità tra tutti i discepoli del Signore. Invito a todos a orar pidiendo con insistencia a Dios el gran don de la unidad entre todos los discípulos del Señor, que la fuerza inagotable del Espíritu Santo nos impulse a un empeño sincero de búsqueda de la unidad para que podamos profesar todos juntos que Jesús es el Salvador del mundo. Perché possiamo professare tutti insieme che Gesù è il Salvatore del mondo. Peregrinos llegados a Roma desde diferentes países del mundo nos hablan de lo que ellos le han ofrecido al niño Jesús estas Navidades. Hemos ofrecido nuestro corazón y también le hemos pedido por nosotros, por las familias, por México. Para nosotros espiritualmente es una riqueza estar aquí este día. Sergio González Hernández de Tlaxcala, México. Todo el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, el esfuerzo de seguir adelante y mantenernos juntos en familia y agradecerle todo lo que nos da y nos dio. Fabio de Argentina. Bueno, la verdad yo le he venido a agradecer al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado, por la vida que llevo, por la vida de mi familia, por la salud de mi familia y por mi mamá. Y de verdad, más que todo he venido a agradecer por todo lo que Dios me ha dado. Me llamo Dover Llerena y vengo de Perú. Todo el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, el esfuerzo de seguir adelante y mantenernos juntos en familia y agradecerle todo lo que nos da y nos dio. Fabio de Argentina. Yo le he ofrecido mi corazón, tal y como está hoy, en este momento de mi vida, en este instante, exactamente como soy y como estoy, para que Él lo purifique y para que lo haga cada vez más auténtico y más amigo de Él. Cecilia, de Barcelona. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana, la radio del Papa.
Benedicto XVI hizo un acuciante llamamiento a los embajadores acreditados ante la Santa Sede para que sensibilicen a las autoridades respectivas de sus países y faciliten ayuda urgente a Siria para afrontar la grave situación humanitaria que padece. El Papa, en su discurso de principios de año al cuerpo diplomático, miró con especial atención a Tierra Santa y renovó el deseo de que israelitas y palestinos, con el apoyo de la comunidad internacional, se comprometan en una convivencia pacífica dentro del marco de dos estados soberanos. Jerusalén, seas lo que tu nombre significa, dijo el Papa, ciudad de la paz y no de la división, profecía del reino de Dios y no mensaje de inestabilidad y oposición. El pontífice deseó asimismo que Irak pueda recuperar cuanto antes el camino de la reconciliación y que la pluralidad de tradiciones religiosas del Líbano construya un futuro de paz con todos los hombres de buena voluntad. Tenemos con nosotros a la embajadora de Panamá ante la Santa Sede, Delia Cárdenas Christie, a quien le hemos preguntado sobre lo que ha sido el discurso del Papa al cuerpo diplomático el pasado 7 de enero. Definitivamente que para todos los embajadores del cuerpo diplomático es muy esperado el día del saludo al Santo Padre. Y en este caso, el pasado 7 de enero no fue diferente, sobre todo porque el lema del 2013 es la paz en el mundo. Y nosotros nos sentimos muy honrados de escuchar sus sabias palabras que nos indican el recuento de todo lo que ocurrió el año 2012 y las esperanzas del Vaticano a través de su santidad para el 2013. El mensaje es el mensaje de fe, de paz, de educación, de caridad, de ser un buen representante de la Iglesia y de ser un buen feligrés, en pocas palabras. Y usted verá que por el número de católicos que hay en toda la América Latina, eso no cae en un saco roto. Los latinoamericanos en su mayoría somos católicos y escuchamos con mucho respeto la palabra del Santo Padre. Patricia Inestrosa, Radio Vaticano. Última nota informativa, la cita con nosotros en directo vía satélite será este 17 de enero, jueves, a las 11:30 del tiempo universal coordinado, sintonizándonos también a través de las emisoras amigas que nos retransmiten, entrando a nuestra página web radiovaticana.va o en otras de las tantas plataformas en las que estamos presentes. La cita es pues para mañana. Radio Vaticana es información y actualidad. Le recordamos que el programa hispanoamericano se transmite a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, tiempo universal coordinado. Hoy es miércoles 16 de enero. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. En cada momento, en cada detalle, en las plantas, en los frutos, trabajas por mí, tú mi Dios. Cuando Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre, y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males, y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado, y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca».
Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. En cada momento, en cada detalle, en las plantas, en los frutos, trabajas por mí, tú mi Dios. La suegra de Simón cambió en el encuentro con Jesús. No fue solo la curación de la enfermedad, sino una auténtica conversión interior. Sentir que el Señor la tomaba de la mano y la levantaba. Aquello la llevó al servicio y al encuentro con los otros. Fue una experiencia sanadora que le cambió la vida. Y yo siento que el Señor me levanta cuando estoy caído. En el pueblo la expectación es máxima. Todos se agolpan en la puerta, esperando que Jesús les mire, que les toque. Intento adentrarme en el corazón de uno de esos enfermos y endemoniados. ¿Qué sentimiento me lleva a acercarme al Señor? ¿Esperanza? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Tensión? ¿Coraje? ¿Impotencia? ¿Amor? En cada momento, en cada detalle, en las plantas, en los frutos. Gracias a Rezando Voy, una producción de la Compañía de Jesús en España. El audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 16 de enero, la Iglesia conmemora el nacimiento para el cielo de los santos Bernardo, Pedro, Otón, Acurso y Auxilio, quienes fueran martirizados en un día como hoy de 1216 en Marruecos, África. Oriundos de diversas ciudades italianas, pertenecieron a la Orden de San Francisco, siendo Bernardo, Pedro y Otón sacerdotes, y Acurcio y Auxilio hermanos legos. En 1481 el Papa Sixto IV aprobó su culto, declarándolos protomártires franciscanos. Sus reliquias se veneran en Coimbra, en un artístico monumento, fuente de numerosas gracias y milagros. Unidos pues a la familia franciscana, brindemos nuestro cálido aplauso a los santos Bernardo, Pedro, Otón, Acurso y Auxilio. ¿Quiénes son los mártires de Marruecos? 5 valientes al servicio de la fe católica que abrazaron la vida religiosa en la orden franciscana justamente en el primer decenio de existencia de esta orden. Conformaron la expedición misionera enviada por el mismo San Francisco a evangelizar a los musulmanes occidentales. El mismo Francisco había querido realizar personalmente esta tarea, pero sus ocupaciones de conductor de su naciente orden le dificultaron su anhelo. Fray Vitale había sido elegido jefe de la expedición, pero cosas del destino, a causa de una enfermedad, eres tú, Bernardo, designado jefe de la expedición por tener un gran dominio de la lengua árabe, además de ser un excelente predicador. A los pocos días de llegados, van a la mezquita musulmana, en donde anuncian con fervor el Evangelio de Jesucristo, pero como era de esperar, inmediatamente son maltratados por los musulmanes, encarcelados y expulsados de la ciudad. Emprenden viaje a Marruecos, en donde con renovado celo apostólico retoman su apostolado misionero. Pero nuevamente aquí son encarcelados y sometidos a muchos maltratos que terminaron con el martirio. El mismo rey con su propia cimitarra les cortó uno a uno la cabeza. Al llegar esta noticia a San Francisco, él exclamó: «Ahora sí que puedo decir con certeza que tengo 5 hermanos menores». Gracias, Señor, porque nos has dado en los mártires de Marruecos, Bernardo, Pedro, Otón, Acurso y Auxilio, un signo visible de tu amor por los musulmanes.
un nuevo horizonte de vida. Proyectos de evangelización nueva. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Este es el lema para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que tendrá lugar del 18 al 25 de enero. Con este motivo, los obispos españoles han escrito una nota en la que explican que los materiales recogidos para la Semana de Oración de 2013 han sido preparados por un grupo de la India, compuesto mayoritariamente de universitarios pertenecientes a distintas iglesias y comunidades cristianas. Este grupo, dicen los obispos españoles, a la hora de elegir el tema para este año partió de su contexto social, tan marcado por el sistema de las castas, que es causa de graves injusticias, sobre todo hacia los más desfavorecidos por esta rígida modalidad de estratificación social basada en la noción de pureza ritual. En este sistema, los Dalits son los que no forman parte de ninguna de las 4 castas, por lo que son discriminados socialmente, y el 80% de los cristianos de la India son de procedencia Dalit. Esta situación de injusticia social constituye una llamada a las iglesias y comunidades cristianas a implicarse en la promoción de la justicia. Por otro lado, en la India, junto a las iglesias y comunidades cristianas muy antiguas, sobre todo en el estado de Kerala, donde hay algunas que reclaman tener sus orígenes en la predicación del apóstol Santo Tomás, hay otras muchas que surgieron a partir del siglo XVI a raíz de la actividad misionera europea. Este movimiento misionero reprodujo muchas veces en la India las divisiones doctrinales y eclesiales del viejo continente. A partir de este contexto social eclesialmente tan complejo y lleno de desafíos, surgen los materiales para la Semana de Oración de este año. A la luz de la experiencia de las iglesias y comunidades cristianas de la India, dicen los obispos, descubrimos más claramente cómo la búsqueda de la unidad visible de todos los cristianos no se puede disociar del compromiso por la justicia y la superación de las heridas del pasado, de lo que se ha venido a llamar la purificación de la memoria. De ahí que, como texto bíblico de referencia, se haya escogido uno del profeta Miqueas, que habla de lo que Dios exige de nosotros. Se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. El Papa, al abordar el tema de la vida cristiana y ecuménica, vuelve a reiterar que la unidad de los cristianos es un don de Dios que nace del Espíritu y es preciso hacer crecer con perseverante paciencia. La unidad surge de la oración y la conversión. De ahí la centralidad del ecumenismo espiritual del que habla el Concilio Vaticano II, que es el alma del auténtico ecumenismo y que Benedicto XVI invita a promover en las parroquias, monasterios y conventos y en las instituciones escolares y universitarias. Los obispos de la Comisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales animan a las parroquias y a las comunidades a celebrar esta semana adaptando a su realidad los materiales propuestos conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias. La unidad ecuménica, dicen, no es confusión ni uniformidad de las tradiciones y las celebraciones, como también se afirma que el camino para llegar a ella es haciendo nuestra la oración de Jesús al Padre de que seamos uno. Al recordar el viaje del Santo Padre al Líbano en 2012, los obispos españoles dicen que no pueden olvidarse de la vecina Siria y de su difícil situación, del drama de los refugiados, muchos de ellos cristianos. Elevamos nuestras oraciones por esta región tan importante para la tradición cristiana en la que los discípulos del Señor por primera vez fueron llamados cristianos. Los obispos de la Comisión tienen también muy presente la difícil situación económica que atraviesa España. La crisis, dicen, puede ser ocasión de una toma de conciencia saludable. Los europeos deben dar sentido a la actividad económica partiendo de una visión integral y no parcial de la persona humana y de su dignidad. Es también lo que nos recuerda la tradición ascética cristiana del ayuno y el compartir. Las iglesias hacen un llamamiento a los cristianos para que coordinen su servicio diaconal a nivel local y global con vistas a ayudar a las personas en situación de precariedad y a contribuir al desarrollo de una sociedad más equitativa. Los obispos españoles de la Comisión de Relaciones Interconfesionales terminan este mensaje para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2013, manifestando su cercanía a los muchos cristianos que por causa de su fe sufren persecución y discriminación en el mundo.
El programa hispanoamericano lo puede escuchar en cualquier punto del mundo a través de nuestra página web www.radiovaticana.va, en directo en los siguientes canales: Canal 4, ediciones de las 2, 2:45, 4:20 y 12:30 de la mañana, de lunes a sábados, a las 5 de la tarde los lunes y los viernes, y a las 6:30 de la tarde, todos los días. En el Canal 2, el programa para África en onda los sábados a las 9:30 de la noche. El Canal 1, la edición de las 3 de la tarde y las 10:20 de la noche, todos los días. También puede escuchar y descargar nuestros programas en diferido y podcast en la sección en lengua española. La entrevista de hoy de Radio Vaticano. Nos encontramos con el Monseñor Joan Henry Vives y Chichilia, arzobispo de Urgel, España, representante de la Conferencia Episcopal Española, en el encuentro de obispos de conferencias episcopales con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa. Monseñor, ¿cuáles fueron los temas que se han tratado en este encuentro? En este encuentro, que aúna las voluntades de obispos de diversas conferencias episcopales de todo el mundo, por ejemplo, en este año no han podido acudir de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Gales, Francia, España, Suiza, Islandia y otros lugares, ¿no? Luego Sudáfrica y la CEE o la COMECE, entre otros, y Pax Christi, etcétera, aunar todas estas conferencias en apoyo a los cristianos de Tierra Santa. La gran finalidad pues es apoyarles en todos los campos, tanto por nuestra oración, que es lo primero y más importante, nuestra comunión de fe con estas comunidades que allí viven de forma muy firme y muy gozosa su fe, pero dando un testimonio de siendo minoría en medio de una población que mayormente son musulmanes y en Israel pues son mayormente judíos, ¿no? Bien, pues dar su testimonio cristiano, cosa que es muy importante. Apoyarles y luego también conocer sus necesidades, cómo deben ser nuestras ayudas allá para mejorarlas y, en cierto sentido, recoger su información para prestar su voz y poder elevar esta voz en nuestros propios países de origen, para que nuestros propios gobiernos también apoyen todo lo que sean iniciativas de paz y de solidaridad con todos en Tierra Santa, pero muy especialmente con las comunidades cristianas de Tierra Santa. Las finalidades han sido varias, siempre en este nivel, ¿no?, de oración, de solidaridad y luego también de proclamar bien alto su situación en todos nuestros países. En este año, 2013, quizá lo más novedoso ha sido que precisamente se ha dado recientemente la aceptación de Palestina como nuevo Estado de Naciones Unidas, un Estado no miembro, pero sí observador en Naciones Unidas. Y esto ha traído una gran esperanza en el mundo palestino, que están desunidos, deben unirse para poder ser, juntamente con los judíos, unas sociedades que buscan la paz y que encuentren puentes de diálogo y de acuerdos. Hay que ayudarles a que ahora que tienen este nuevo Estado, también todo esto sirva y redunde en una búsqueda más sincera de la paz y del compromiso para que se respeten estos dos Estados soberanos. Y siempre añadimos un estatuto internacional para la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa para las tres grandes religiones, como son el judaísmo, el islam, pero el cristianismo, donde Cristo resucitó. Y por tanto nosotros allí tenemos siempre una mirada de amor. En el sínodo reciente sobre la palabra de Dios se dijo, y su texto final, Benedicto XVI, nos lo transmite, que el amor a Tierra Santa, el viaje a Tierra Santa, es como un quinto evangelio. Además de los 4 evangelios, la presencia, por tanto, peregrinaciones, cariño, comunión con Tierra Santa, todo esto redundará siempre para los cristianos en un gran bien. Este ha sido un gran tema. Y el otro, más novedoso de este año, pues lógicamente es debido a la guerra, a la situación tan violenta que se da en Siria, que ha hecho que muchísima población han tenido que huir y considerarse refugiados en países vecinos. Nosotros hemos podido conocer el mundo de los refugiados a través de también toda la labor que hace inmensa y bella Cáritas de Jordania en este país, en Jordania. Por tanto, en Ammán, en el barrio de Jacca, o también en Mádaba y en otros lugares, hemos podido conocer toda la labor de Cáritas de Jordania hacia los refugiados.
comida, tiendas, atenciones educativas, atenciones sanitarias. E igualmente una personalidad de la Casa Real Jordana, el príncipe Miret bin Rahab, que cuida estos temas asistenciales y estos temas de preferencia humanitaria, nos ha podido también informar de primera mano de la situación en que viven estos 250.000 refugiados de Siria que están ahora en Jordania. Dejamos aparte los que están en Líbano o los que están en Turquía, que se suman a los que ya Jordania recibió de otras guerras como la de Irak o de otras ocupaciones como la Palestina, y que ascenderían a 600.000 personas que viven en campos de refugiados que no tendrán lo necesario. Estos días estaba haciendo mucho frío y faltará provisiones para ellos, por más que Naciones Unidas les ayude, pero Jordania se siente limitada en sus posibilidades para atenderles. Por lo tanto, esto ha sido dos grandes campos. Además, nos ha preocupado mucho, hemos podido atender con testimonios tanto de religiosas que atienden a refugiados, pero también a prisioneros y a personas desplazadas y sin papeles allí, en Palestina y en Israel, como también poder ver las dificultades que crea el poder construir el muro entre las poblaciones de Palestina y de Israel, en concreto en el valle de Kremisian, donde hay un gran problema entre poblaciones y los nuevos asentamientos judíos que allí acaban creciendo tanto que acabarán cerrando la ciudad de Jerusalén precisamente a las pretensiones palestinas, y esto dificultaría enormemente la solución de los dos estados. Por cierto, que esta solución de los dos estados, a ella se acaba de referir el Santo Padre Benedicto XVI en su discurso del pasado día 7 de enero al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, remarcando que la comunidad internacional se mantiene firme en esta pretensión de que los dos estados, Israel y Palestina, soberanos, convivan en paz, tengan buenas relaciones, puedan tener una situación de paz y cooperación mutua, pero siendo cada uno reconocido por el otro. Y además esto exige una reconciliación en el mundo interior de Palestina. Además, la Santa Sede siempre añade, nosotros también vemos que esto es muy importante, la situación de la ciudad de Jerusalén, que debería obtener siempre un reconocimiento internacional de ciudad santa para las tres grandes religiones, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Todo ello pues ha sido un momento muy importante, tanto porque estas comunidades cristianas que viven en Tierra Santa nos aportan su gran valor, su fortaleza en estos momentos. Continúan desde siempre estando allá, son personas y comunidades muy valientes, muy firmes, muy gozosas en su fe, que debemos apoyar y ayudar desde las otras comunidades cristianas de todo el mundo. Monseñor, ¿cuál ha sido la conclusión de este 13º encuentro en Tierra Santa y cuáles serían las conclusiones? Nuestros encuentros en Tierra Santa anuales, este es el 13º, pues siempre llevan a un compromiso a la vuelta en nuestras naciones de apoyo a las peregrinaciones, muy en concreto. Nosotros hacemos un llamado a todas las iglesias particulares del mundo cristiano, especialmente el católico, para que acudamos sin miedo a Tierra Santa, porque es una tierra de acogedora, que así como a nosotros nos ha fortalecido comprobar la fe y el valor, la fortaleza de estas comunidades que son las piedras vivas de Tierra Santa, a todos nuestros peregrinos de nuestras diócesis también les haría mucho bien. Por tanto, reemprender es un llamado conclusivo, reemprender, no dejar de ir, por más que haya una cierta crisis, que a lo mejor sean menos días, pero que se vaya en peregrinación. Después nuestra oración y nuestra colecta anual por los santos lugares, amar la Tierra Santa, porque somos el cuerpo de Cristo vivo, y Jesús resucitado en su cuerpo, que es la Iglesia, continúa viviendo, continúa sufriendo y resucitando en Jerusalén, en la Tierra Santa. Y por tanto, nosotros debemos vivir allá, aceptar que somos de allá, y lo que ocurre allá nos ocurre a nosotros. Una comunión plena con nuestros hermanos cristianos de la Tierra Santa. Favorecerlo con nuestra oración, con nuestra comunión. En tercer lugar, pues también propagar todo lo que sea dar a conocer la situación, la necesidad de paz, la obtención de una reconciliación entre todos los actores que allí conviven, judíos, musulmanes y cristianos. Poder reconocernos como hermanos, poder perdonarnos,
poder rehacer los lazos de hermandad entre todos ellos, precisamente haciendo comprobar en todo el mundo que la religión no es un obstáculo para la paz, al revés, la religión hace nacer la paz, y así debe ser. Nosotros desde Jesús, nacido en Belén, del príncipe de la paz, traemos a todo el mundo un mensaje de fortalecimiento de todo lo que sea diálogo y contacto, para que el nuevo Estado palestino, que acaba de ser aceptado como un miembro observador en Naciones Unidas, como el Estado de Israel, que tiene todo su derecho a existir y a poder desarrollarse, puedan obtener una buena relación. Igualmente, las otras naciones que de alguna manera participan de la Tierra Santa, desde Siria, Irak, hasta el Líbano o Egipto, que puedan ser países en paz, donde se desarrolle democráticamente el respeto religioso, el respeto a las personas. Finalizamos aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. En el área de Cuba, escúchenos en onda corta 9610 kHz. Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a latam@vatiradio.va.